¿Qué tal? ¿Cómo te va, Delfina? Matías, Frances, Sol. Hola, profe. Buenos días a todos. ¿Todo bien? Silly Coach. Bueno, casi todo bien, va. Ponele. Gómez, Montero. ¿Tuvieron examen previo a esta clase? Sé que son semanas que se van sucediendo. Bien. Bueno, 3 minutos y comenzamos. Eh, Han puesto en el Classroom los 4 grupos. Los tengo acá, los anoté para verificarlos. Selikovic, Taki, Falsetti, Ruiz Ortiz, Ludmila, Matías, Candela y Nicole. ¿Dije bien? Sí, profe, somos nosotros El cuatro. primer grupo. Ruiz Díaz, Fariña, Mourinho, Pedernera y Nieva. Ale, Mavi, Nora, Iván y Frances. ¿Dije bien? ¿Está confirmado? Bien. Sí, profe. Eh, Darío Soldera, Esteban Merdeni, Joaquín Baqueiro, Delfina Taboada. Taboada. Ay, me equivoqué. Taboada. Ese sería el tercero. Sí, Bien, y el profe. último son Lobos, Melissa Moreno, Marcelo Domínguez y Sofía Briusi. ¿Quedó alguien afuera? ¿Están todos incorporados? Distribuidos también. Nadie quedó por fuera de ningún grupo, ¿verdad? Es decir, todo el mundo está encuadrado en el marco institucional. Perfecto. Bien. A ver, espera. Melissa Sol. Marcelo Domínguez, Sofía Briusi, Melissa Moreno, Sol Villalobos. ¿Y quién más? Camila. ¿El apellido? Bien, perfecto. Alejandro Ruiz Díaz. Bien. Son ya 17 Soldera, Darío Soldera. Bueno, ¿pudieron entrar? No. Entran Alejandro, Darío y damos comienzo. Ya son casi 10. Buen día. Bueno, chicos, la próxima clase. Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Sí. La próxima clase tenemos el, Profe, el perdón, examen. perdón. Quería comentar también mi grupo, recién estábamos hablando con las chicas. El grupo es Malena Gómez Montero, Malena Gómez Montero. Agustina ¿Qué? Petina. Pero no lo tengo. Espera, a ver. ¿Qué es un quinto grupo? ¿Yo lo nombré? ¿De los 4 grupos lo nombré? No lo nombré. Ahí se me Ah, traba No, entonces. todo. no, es que nunca te lo No, pasamos, creo. Bueno, por eso. Entonces, ¿me dan los nombres, por favor? Malena Gómez Montero. Montero. ¿Quién más? se me traba todo. No sé si Male te podré ir diciendo los nombres porque, no sé si se me Sofía escucha bien, te lo voy González. diciendo. Sí, 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 yo te digo. eh, Tati, que es Tatiana Medina, el apellido, y Agustina Petina. Agustina. Petina. ¿Y quién me dijiste? Tati. Hola, Nora, ¿cómo te va? Sí, Hola, buen día. Tatiana, Sí, les pido por favor los sobrenombres, ¿no? Porque después no los conozco. Nombre y apellido que consta en el documento nacional de identidad. Porque me decís Tati y después, claro, no sé ni cómo, claro, sí, no los es conozco. Tatiana, pero no me acuerdo el apellido ahora. Tatiana. Medina es el apellido de. ¿Alguno Medina. sabe? Es Maranca el apellido de Tati. Ah, Vale. Maranca, nada que ver. Maranca. Sí. Ahí está. Bueno, listo. Ahí está. Bueno, perfecto. Y en 15 días, ¿quién va a comenzar? ¿El grupo de Selikovic, Taki, Falsetti y Ruiz Díaz? Muy bien, Candela.
firme como un soldado en primera línea. Perfecto. Sí, profe. Así me gusta. Hizo el parque de infantería. Bien, recuerden que son libres de elegir el tema, pero les sugiero que lo acoten. ¿Se entiende? Se habla de historia argentina, es tan amplio que... Bueno, sí. Yo les di algunos ejemplos. No es que los quiera influir, pero definirlo de modo tal que no sea ni una pura generalidad ni un trabajo de seminario, por lo exhaustivo y puntual. Bueno, cualquier duda lo consultan. Vos, Alejandro, creo que ya habías estado en Arte y Sociedad, me parece, ¿puede ser? Habías Sí, estado profe. trabajando. Bueno, entonces más o Correcto. menos la tónica la conoces. Sí, sí, sí. Que hicimos el trabajo... El nuestro fue el de ahí, Kino. el de Quino fue hermoso, sí, sí. Pero hicimos el trabajo ahí en el teatro sobre la pintura de Berni. Sí, también hablaron de música de los 70. Y sí, la pintura de Berni que nos hicieron participar a todos. Sí, ese era mi grupo, profe. Ese era tu Sí. grupo, Francis. Sí, 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 fue una experiencia maravillosa. Sobre todo después de dos años de encierro, haber hecho ese trabajo fue memorable. Sí, lo disfruté muchísimo. Hermoso. Bueno, entonces, vamos a trabajar 2 preguntas para la próxima clase. No vamos a ver nada que no se haya trabajado en clase. Y los conceptos fundamentales del autor en el cual nos hemos basado, Mario Rapoport, de los 2 periodos históricos a los que les hemos dedicado al menos 4 clases a cada uno. El modelo agroexportador y los gobiernos peronistas. Si les parece, en la primera hora vamos a ir generando de vuelta, haciendo un punteo de estos conceptos fundamentales que le dan sentido y permiten explicar, comprender mínimamente, tener un esbozo de qué significa tal cosa, modelo agroexportador en la República Argentina. Bien, y los 2 gobiernos peronistas, que, como ustedes sabrán, sigue teniendo una vigencia fenomenal. Ayer la Corte Suprema de Justicia, con su presidente, Nora se muerde el labio inferior. Sí, es para hacer alguna otra cosa más intensa que esa. Prohibió las elecciones en 2 provincias, porque se sabía que iban a ganar 2 gobernadores peronistas. Es decir, la historia está aquí presente. Hoy, aquí, ahora. No es algo por completo ajeno, no, ni mucho menos. Entonces, para que nadie se sulfure, vamos a hablar del pasado y no del presente. Pero hago una Este, sola consulta. Igual, además de eso de que eran peronistas, están requete perpetuados en el poder, porque va uno de vice, el otro de gobernador. Van así, sí, la realidad es ¿no? compleja, Nora, por supuesto, desde luego. Y hay figuras que son intercambiables, pero digan, por eso no nos situamos en la historia, digamos, o el devenir de las personas concretas, sino de ciertas corrientes políticas en donde la política, como la vida misma, es como las orugas chinas. Adentro van 200 tipos, están lo gordo, lo petizo, lo bajo, lo cretino, los honorables, qué sé yo, hay de todo, como es la vida misma. Y están todos dentro de la misma oruga. El tema es que esa oruga pelea contra otra oruga, porque hay ciertas ideas, fuerzas que las diferencian, y eso es lo que hemos tratado de establecer para comprender, traer alguna herramienta básica de comprensión de la historia argentina. Ni más ni menos que eso. Aspiraciones muy módicas. Entonces hemos dicho que para el modelo agroexportador, que hoy lo estamos padeciendo en forma tremenda, por el aumento incesante de los precios, sobre todo los precios de los alimentos, lo que comen los argentinos todos los días, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuándo se termina históricamente de conformar? ¿Y por qué motivo se termina de conformar? Hay 2 factores que son fundamentales. Hemos dicho que la Argentina se inserta, nace al mundo, no hace 1000 años, no hace 500 años, hace 200 años. Es decir, cuando el capitalismo ya está consolidado. Argentina no existía en el medioevo, no existía 5 siglos antes de Cristo, no existía en la Baja Edad Media, no. Es decir, cuando ya el modo de producción capitalista empieza a tener dominio sobre todo el mundo, con Inglaterra como la primera potencia mundial. Habíamos dicho, después de él, es la batalla de Waterloo, 1815.
Y dijimos que las clases dominantes argentinas, ¿cuáles fueron? ¿Quiénes se consolidaron en el estallido del mundo colonial? Los La burguesía terratenientes. agraria. La burguesía agraria, sobre todo los ganaderos. La burguesía agraria. ¿Por qué? Y esto tenía su lógica. Porque Argentina, para insertarse al mercado mundial, ¿qué habíamos dicho? En el capitalismo, todo país, toda sociedad debe insertarse en un mercado mundial. Porque se mundializa. Se mundializa. Cada país tiene que ver cómo insertar, quiere decir cómo comercia, cómo se vincula. ¿Se entiende? Todo no puede producir el propio país. Necesariamente va a tener que importar cosas y va a tener que exportar cosas. Eso quiere decir insertarse. ¿Con quién entabla vínculos de modo tal que, que el país pueda desarrollarse, pueda consolidarse, pueda tener políticas definidas y sustentables? Bien, y dijimos, ¿cuál era la lógica fundamental mediante la cual Argentina se insertaba en el mundo? La ventaja comparativa de la tierra. Es decir, no tenía ningún sentido que un país deshabitado, por completo deshabitado, desangrado por las guerras civiles, desde 1810 hasta casi la batalla de Pavón, 1861, con conflictos internos permanentes. ¿Cuál era la base de su riqueza? La ventaja comparativa de la tierra. La ventaja comparativa de la tierra. Es decir, la tierra argentina producía más barata que ninguna. Tuvimos el costo de producción de alimentos más bajo del mundo. Durante 70 años este modelo funcionó. Porque Argentina le vendía, habíamos dicho, productos agropecuarios, primero ganado, luego ganado más los productos de la agricultura, al principal país capitalista de Occidente, que era ¿cuál? Inglaterra, que necesitaba para su sociedad, ¿qué cosa? Alimentos baratos, sobre todo después de la ley de granos de 1846, donde los industriales derrotan definitivamente a los productores agropecuarios británicos. Entonces, ¿qué necesitaba? Alimentos baratos. ¿Dónde los conseguía? Acá, en Argentina. Por eso, más del 60% de las inversiones de la primera potencia capitalista del mundo del siglo XIX, que fue Inglaterra, ¿dónde fueron a parar? A la República Argentina. A la República Argentina. ¿Para hacer qué cosa? Crear toda la infraestructura que la propia Inglaterra necesitaba para obtener ¿qué? Los productos baratos que producía Argentina. ¿Se entiende? Entonces, habíamos puesto el ejemplo. Si uno ve la red ferroviaria de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es un abanico que va hacia dónde? De las provincias productoras de materias primas y de productos agropecuarios. Por eso, cuando se habla de materia prima, se habla de que Argentina, al ser un país agroexportador, quiere decir un país de matriz agraria, por lo tanto, primaria. ¿Qué quiere decir primaria? ¿Qué significa primaria? Que es extractiva. ¿Es lo mismo? Yo les pregunto, ¿es lo mismo la nafta que el petróleo? ¿Ustedes qué creen? No podemos ¿Es lo mismo? utilizar los productos de la materia prima que extraemos. Exactamente, Joaquín, ¿es lo mismo extraer petróleo que producir nafta? No. Para la nafta necesitas ingenieros, técnicos, es decir, hay valor agregado ahí. Hay toda una inversión en tecnología, ¿se entiende? Para que el producto primario sea, ¿es lo mismo la leche que en queso? No, no es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Es lo mismo el girasol que el aceite? No, no es lo mismo. El girasol directamente lo extraes. El aceite tenés que elaborarlo. Lo mismo entre el petróleo y la nafta, lo mismo. ¿Se entiende la diferencia? Es valor agregado a lo que vos estás produciendo. Valor agregado quiere decir que vale más porque tiene más trabajo humano incorporado. Trabajo humano incorporado. La nafta tiene mucho más trabajo humano incorporado que el petróleo. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. No es lo mismo vender bananas que computadoras, porque la computadora tiene mucho más valor agregado que la banana. ¿Se entiende? Muchísimo más valor agregado. La sociedad que produce la computadora es mucho más compleja que la que produce la banana. Y requiere de una inversión y requiere de una cualificación de su mano de obra y de un tipo de organización. Es una sociedad mucho más compleja que la que produce solamente la materia extractiva, la madera. La madera no es lo mismo que la mesa.
A la mesa hay que hacerla, la madera la cortás, ya está. A eso se refiere con primaria. ¿Se entiende? Es decir, un país basado en la producción secundaria, que fue lo que quiso hacer el peronismo, es un país ya industrializado, que tiene otro tipo de aparato productivo más complejo y que requiere que su sociedad sea más compleja. Para fabricar autos no es lo mismo que para producir trigo. Y no. Tenés que tener obreros industriales muy calificados, pero muy calificados, ingenieros, técnicos, administradores, contadores, abogados, mucha más gente, es un entramado, robots, gente que sepa de robótica, de automatización. ¿Se imaginan esto? Si compárenlo con la producción de soja. Es mucho más sencillo la soja. Por eso se habla de primario y otro secundario, si no, leen estos conceptos y no se entiende de qué se trata. Entonces, Inglaterra necesitaba todos estos productos. Bien, Argentina los podía proveer. Y así fue durante el periodo, porque no se olviden que después de las invasiones inglesas, los ingleses fueron derrotados militarmente, pero no se fueron, se quedaron acá. Es decir, no dejaron de invertir desde el primer momento. Empezaron con el crédito Baring Brothers, pero eso es otra historia. Es decir, Argentina se desarrolló en muy buena medida por las inversiones de la primera potencia capitalista del mundo, que fue Inglaterra. Y a su vez, quien te da un préstamo, quien te da un empréstito y te permite desarrollarte, ¿te está regalando? ¿Te está haciendo un favor? ¿Lo hace de onda? ¿O el país queda dependiente de esa potencia? Es un país subrogado, dependiente. Siempre es así. Por más que se desarrolle, ¿y esto cómo se evidencia? Que una vez que se conforma el modelo agroexportador, con las presidencias fundantes del Estado Nacional Argentino, Bartolomé Mitre en 1862, Domingo Faustino Sarmiento en 1869, Nicolás Avellaneda en 1974, Julio Argentino Roca en 1880. Es decir, una vez que se conforma el Estado Nacional Argentino, una vez que la oligarquía bonaerense, es decir, los dueños de la tierra de la provincia de Buenos Aires, le imponen su ley al resto del país, porque esa era la lucha que había a lo largo de los primeros 50 años, 60 años del siglo XIX. El interior contra Buenos Aires contra el interior. Recuerden que hemos dicho que entre 1852, después de la caída de Rosas, y 1862 hubo dos países. La Confederación Argentina, gobernada por Justo José de Urquiza, con sede en Entre Ríos, y la provincia de Buenos Aires. Se autonomizó la provincia de Buenos Aires. Fue otro país. Y que para unirla hubo guerra también. Hubo combates, hubo muertes. Y esto pasó en la batalla de Pavón, en 1861. Y entonces es allí donde Mitre derrota a Urquiza y se unen. ¿Por qué? Y se unen, pero bajo la égida bajo el control y dominio de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hemos dicho que desde 1810, ¿cuál era el fondo de la cuestión en la República Argentina? La pelea, la puja, el motivo de la famosa grieta. La renta del puerto. Si Argentina es un país agroexportador, si exporta primero tasajo, cebo, después vaca, después a lo largo de 100 años, ¿por dónde sale esto? Porque Argentina no tenía mercado interno, un mercado interno muy chiquito. ¿Por dónde sale? Por el puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, ¿la renta dónde queda? Acá. No por casualidad, Buenos Aires es una ciudad de primer mundo. De primerísimo mundo, con un presupuesto que tienen, qué sé yo, la ciudad de Nueva York puede tener el presupuesto de Buenos Aires. Súper rica. Es decir, era una ciudad rica en un país muy empobrecido. ¿Se entiende? Una diferencia fenomenal. Entonces, la provincia de Buenos Aires, quiero aclarar, ciudad que no existía, no existía. Recién en 1880 se federalizó la ciudad de Buenos Aires. Pertenecía a la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que hemos hablado del tema? Es decir, la plata quedaba para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires le podía imponer su norma y su ley al resto del país, que fue lo que sucedió. Y solo hubo federalización y Estado Nacional una vez que acordó con algunas oligarquías del interior, la tucumana, la entrerriana, la cordobesa. Así se constituyó la República Argentina, con sede en Buenos Aires. ¿En qué año? Incluso, vecina, sí. ¿Qué año era esto? 1880, con el gobierno de Julio Argentino Roca, que federaliza la capital federal. Es decir, le saca a la provincia esto que nosotros conocemos como Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto no existía.
Y que para sacárselo a la provincia también hubo conflicto. Hubo conflicto armado, porque la provincia no lo quería entregar. Pero ahí ya la oligarquía entendía que esto ya tenía que ser un Estado federal, un Estado moderno, que hemos explicado lo que significa un Estado federal. ¿Se acuerdan que hemos hablado? ¿Qué es un Estado federal? Es un Estado que está por encima de todas las provincias, como pasa con Estados Unidos. Hemos dicho que cada estado tiene su autonomía, el de Texas, el de Nueva México, el de California, el de Nueva York, pero a su vez el Estado norteamericano tiene incumbencia sobre todos ellos. ¿Se entiende? Hubo un estado, creo que fue Texas, que le hizo un juicio al gobierno norteamericano. Es como si la provincia de Córdoba le hace un juicio al Estado Nacional por la cantidad de muertos que tuvo ese estado en la Segunda Guerra Mundial. Y el Estado federal le dijo, no, no tiene nada que ver, usted no ha derecho, no ha lugar. ¿Por qué? Y porque el Estado provincial está subordinado al Estado nacional. No son países distintos, no son figuras diferentes. ¿Se entiende? Es como si Corrientes le hubiese hecho un juicio al Estado Nacional por la cantidad de soldados correntinos fallecidos en la Guerra de Malvinas. Y el Estado Nacional le hubiese dicho, no ha lugar, de ninguna manera. Porque el Estado federal tiene potestad por sobre las provincias de Corrientes para determinadas decisiones. Esto no existía, esto es una creación nueva del Estado federal, que nace justamente en ese periodo de la historia, cuando termina de conformarse la Argentina moderna, con un Estado federal, con un ejército, una justicia, una administración pública, una educación pública, un sistema de salud público para todos los habitantes del suelo argentino, todos, independientemente de lo que cada provincia puede hacer dentro de sí. Ustedes saben que tiene una constitución cada provincia, pero ninguna provincia, ninguna constitución de ninguna provincia puede vulnerar ¿qué cosa? La Constitución Nacional, que está por encima de todos. ¿Se entiende? Y que esta constitución fue escrita en 1853, después de la caída de Juan Manuel de Rosas, en la batalla de Caseros, el 3 de septiembre de 1852. Unas misceláneas, porque el otro día pasé y vi que estaban haciendo los trabajos ahí en el Cabildo. Veo que en la ciudad están haciendo bastante trabajo de antropología, y como una chica Bedel que trabaja conmigo y está también laburando de eso, me detuve. Y se están descubriendo muchas cosas nuevas que están enterradas en la ciudad de Buenos Aires. Después de la batalla de Caseros, la ciudad fue asolada. Asolada. Bandas entraban a robar a todas las casas, violaban mujeres. Era un desastre, una catástrofe, porque Rosas mandó incluso a la policía. A tal punto que había barcos acá en el puerto de Buenos Aires, barcos norteamericanos, ingleses, franceses y españoles, que mandaron sus propias tropas para hacer de fuerza de policía y poder poner un control en la ciudad. Estaba siendo asolada por vándalos. Y Urquiza mandó tropas especialmente para controlar incluso a los propios, por los desmanes que estaban causando. Bueno, se calcula más de 600 fusilados detrás del actual Cabildo, ahí en Avenida de Mayo, el Cabildo, frente a Plaza de Mayo. Se calculan más de 600 personas fusiladas, que lo veían con cualquier cosa que supuestamente no le pertenecía, eran fusilados de inmediato. Así que si se cava, ahí van a encontrar muchas cosas. Y sí. Bueno, anécdotas de la historia argentina. Entonces, ¿siguen el razonamiento? Sí, ¿no? ¿Alguna duda al respecto? Y que después de la campaña al desierto de 1879, empiezan a darse todos estos procesos simultáneamente. ¿Cuáles? La ley de inmigración de Avellaneda de 1876, la federalización de Buenos Aires de 1880, es decir, es toda una movida para conformar la Argentina moderna. ¿Y que se basaba en qué? La expansión agropecuaria. Expandir las fronteras, la inmigración y el capital extranjero eran la base del desarrollo para, repito, expandir la frontera agropecuaria, para que se produjese más. Gobernar es poblar, dijo Juan Bautista Alberdi. Argentina estaba vacía, necesitaba gente. Bueno, el Estado argentino impulsa toda una política pública de, ¿qué cosa? De inmigración. Vinieron 6 millones y pico de personas, se quedaron casi 3.800.000 o 900. Para un país que tenía 1.700.000. Es como si Argentina en 50 años triplica su población. Menos, en 30 años triplica su población. Fue increíble la transformación que se produjo en ese periodo de la historia. Por eso se habla de una Argentina colonial y de una Argentina moderna. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la Argentina de 1830, por ejemplo? Poco nada, más bien nada.
Bueno, pero a partir de 1880 empieza a tener una fisonomía mucho más parecida a el país que conocemos. Entonces, esos tres pilares y la inversión extranjera, ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque las ideas predominantes en la época, a Joaco se le conté, bueno, las ideas predominantes en la época eran el libre cambio. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto? Es decir, Inglaterra impulsaba el libre cambio. ¿Qué quiere decir el libre cambio? Que los países que comerciaban con la primera potencia del mundo, capitalista del mundo, no fuesen países proteccionistas que protegiesen sus industrias. ¿Se entiende? Estados Unidos pasó a ser Estados Unidos y se convirtió en Estados Unidos porque fue un país absolutamente proteccionista. ¿De qué? De su producción agropecuaria, industrial. ¿Y se acuerdan que hemos mencionado qué significa ser proteccionista? Si Delfina es española y quiere venir a vender su aceite acá en la Argentina, y yo le voy a poner aranceles altos. ¿Para qué? ¿Qué significa un arancel? Le voy a cobrar un impuesto. Está bien, vení Delfina, vení con tu producción, vendela, sí. Ahora te voy a poner un arancel alto, de modo tal que quien quiera comprarle aceite a Delfina va a tener que pagarlo más caro que el aceite nacional. ¿Se entiende? Al revés, si yo aplico el más brutal libre cambio, ¿qué pasa? Y si Delfina produce a un costo más barato, viene acá, lo vende y nosotros le compramos a ella porque ella produce más barato que nosotros. Y los que producimos aceite acá, cerramos, quebramos, nos fundimos. ¿Se entiende? Y nos quedamos sin trabajo, y no, cierran empresas, y empiezan conflictos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende el mecanismo? Todos estos países que se hicieron poderosos, países capitalistas, comenzaron mediante un periodo de fortísimo proteccionismo. Alemania también, ultra proteccionista era Alemania. Japón igual, ultra proteccionista. Que proteccionista pasa también por prohibirte sacar las ganancias, ¿eh? Te obligan a reinvertirlas en muy buena medida. Eso también quiere decir proteccionista. Es decir, yo voy a venderle al país de Delfina y digo, bueno, me traigo la plata. No, 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 no. Hay una ley que dice, no, no, vas a tener que reinvertir el 50% en mi país, en este país. Ya que vos haces ganancias acá. Sí, sí. Es decir, el Estado controla. ¿Qué cosa controla? Y exige. Eso quiere decir proteccionismo o libre cambio. Bueno, las clases dominantes argentinas que tenían asiento en la propiedad de la tierra eran librecambistas, no proteccionistas. Librecambistas. Es decir, querían que se le pudiese exportar los productos de la tierra argentina a la principal potencia capitalista que era Inglaterra e importar, ¿qué cosa? Todos los bienes manufacturados que requería la sociedad argentina para poder desarrollarse. Desde dedales hasta locomotoras, hasta, qué sé yo, máquinas esquiladoras, hasta de productos de la industria textil, lo que fuere, ¿se entiende? Entonces no había conflicto allí, porque eran economías complementarias, se complementaban. Por eso la ideología de todos los integrantes de la élite e incluso de aquellos partidos políticos y fuerzas políticas que pujaron contra la élite para abrirse un espacio, como el radicalismo, el socialismo, también defendían el libre cambio. No querían modificar la matriz productiva argentina. Simplemente peleaban por la distribución de la renta agraria. ¿Se entiende? Distribución de la renta agraria, que no se la apropien solamente 5.000 tipos, que sean supermillonarios. No, 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 no. Basando su riqueza, ¿dónde? En la tenencia de la tierra. De allí la patria latifundista. ¿Se acuerdan que hemos explicado qué es el latifundio? El latifundio es pocas personas que tienen ¿cuánto? Y Candela tiene 20.000 hectáreas. ¿Quién tiene en el mundo 20.000 hectáreas? ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Y sí. Agarran un mapa del mundo. ¿Y en quién tiene? ¿Quién es propietario de esta cantidad de terreno? Bueno, hay gente que sí, en la Argentina sí. Ahora cada vez menos, cambió. Pero no dejan de ser tan ricos como lo fueron entonces. Pero entonces las extensiones eran impresionantes, porque además es un país semidesierto, en donde a través de la campaña del desierto se exterminó al habitante nativo, se lo exterminó. Y a los que quedaron vivos se los mandó a trabajar en la zafra de Salta, de Tucumán, es decir, como mano de obra semi-esclava.
Así que quedaron, Roca se hizo multimillonario. Bullrich, el tatarabuelo de la que nosotros conocemos, también era el que loteaba parte de, claro, pero recontra supermillonarios los Bullrich. Quedaban con cantidades, bueno, entonces nacía la patria de los latifundistas, de los terratenientes, que eran los dueños del país, los que organizaron el país. Entonces, dicho todo esto, pasamos a otra dimensión del modelo agroexportador, que dijimos cuál era. Una vez que llega la inmigración, se acomodó fácilmente, se hizo la América, le resultó sencillo incorporarse a la sociedad argentina, de ninguna manera, fue muy complicado. El primer motivo por el cual fue muy complicado es porque precisamente cuando llegaron, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde se colonizaba a través de, se los mataba a los indios también allá, ¿eh? Los hemos visto en las películas de western, ir del este al oeste, se los iba exterminando, pero no había latifundios, se dividía en pequeñas unidades productivas, los famosos farmers. En Argentina no pasó eso. Entonces, cuando venían los inmigrantes, la tierra ya había sido distribuida, ya tenía dueño, ya tenía propietarios. Entonces, en el mejor de los casos, pasaban a ser arrendatarios. Un arrendatario es alguien quien alquila. Yo voy y le alquilo, qué sé yo, 500 hectáreas a Frances, se las alquilo. Y ante cualquier vicisitud del mercado, Frances se limita a aumentarme el costo del alquiler. Claro, el precio del alquiler. Entonces, el dueño de la tierra siempre tiene un poder omnímodo. Siempre tuvo, es decir, es un agente económico y político fundamental en la República Argentina. En el mundo en general, pero en la Argentina más todavía, por el hecho del latifundio. Entonces, un pensamiento librecambista, un pensamiento liberal en lo económico, un pensamiento muy cosmopolita y abierto en lo cultural, muy reaccionario en lo político. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que estos sectores vinculados a la producción agropecuaria le daban espacio a otros sectores sociales al control del Estado. No, en absoluto. No. Era un gobierno de electores, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Un gobierno de electores. ¿Qué significa esto? Que el que estaba elegía quién iba y quién lo iba a seguir. ¿Se entiende? Se arreglaba entre 10 tipos eso. Eran facciones del Partido Autonomista Nacional que entre ellos iban arreglando. No había interna, no tiene ni remotamente similitud con lo que sucede hoy. No. Y mucho más, considerando que más de la mitad del país empezaba a ser extranjera a medida que se sumaban mareas inmigratorias. Durante el gobierno de Sarmiento, el primer censo de 1869, habíamos dicho que había 1.700.000 personas. En toda la República Argentina, solo en Capital Federal, hace ya 50 años que hay 3 millones de personas. Solo en Capital Federal. Imagínense lo que era en aquel entonces. 1.700.000 para todo el país. Es decir, un país vacío. Bueno, y que dijimos en el año 1910, la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires era extranjera. Tal vez más de la mitad. Por lo tanto, el extranjero no tenía derecho a voto. No, las mujeres tampoco. Por lo tanto, la política le competía ¿a quién? A solamente un 25% de la población. Y de ese 25%, ¿quién tenía posibilidad de llegar a cargos electivos? Quienes tenían poder dinerario, quienes tenían vinculación con los propietarios de la tierra, del aparato productivo agropecuario. Es decir, ¿se entiende por qué hablamos una élite? ¿Por qué hablamos de una élite? No quedaba nadie para decidir los destinos de la patria, muy poca gente. Por eso se habla de élite, de aquellos sectores que estaban vinculados al poder agropecuario en sus instituciones, sociedad rural, Club del Progreso, Círculo Militar, etcétera, etcétera. Entonces, esto genera un severo conflicto por varias razones. En primer lugar, habíamos dicho que aquellos sectores que se sentían marginados a medida que el país crecía y se desarrollaba, pujaron por una salida política, pujaron por tener posibilidad de representación en el espacio político. Fue entonces que, hemos dicho, donde está ahora el Palacio de Justicia, frente a la Plaza Lavalle, estaba el Parque de Infantería, se produjo la Revolución del Parque en 1890, que fue, ¿qué cosa? El nacimiento de la Unión Cívica
al año siguiente de la Unión Cívica Radical, el partido que hoy conocemos. Es decir, se alzaron, fueron derrotados. Leandro Alem fue derrotado. Estaba junto con el general Luis María Campos, fueron derrotados. Pero nace la Unión Cívica Radical. ¿Y qué se propone la Unión Cívica Radical? Una reforma electoral. No cambiar, hacer una modificación del país librecambista y de matriz agropecuaria, pero sí cambiar el sistema político. Sí. Y hubo un intento violento en 1890, otro en 1891, otro en 1905. Entonces, en esos 30 años, la élite se debate, empieza a haber fracciones, entre las que se encuentra Carlos Pellegrini, que se enfrenta a Roca y dice, no, esto así no puede seguir. Roque Sáenz Peña también estaba con Carlos Pellegrini, y dice, no, esto así no puede seguir. Tenemos que hacer algo, modificarlo. Tenemos que hacer una apertura política, una modificación de nuestro sistema político. Porque no podemos vivir sofocando revoluciones y alzamientos populares, matando gente cada 3 o 4 años. Es ingobernable un país así. Entonces dijimos que durante ese periodo surge en 1912 la ley Sáenz Peña, del voto universal y secreto y obligatorio. Universal, secreto y obligatorio. Pero para todos los argentinos, varones, ni extranjeros ni mujeres. Pero bueno, se ampliaba. Se ampliaba. Y que esa ley se aplicó ¿cuándo? En 1916. Y en 1916, ¿quién gana la primera presidencia de un gobierno que no era conservador, que no venía de la élite? Irigoyen. Hipólito Yrigoyen, exactamente, Hipólito Yrigoyen. Entonces, cambia por completo la composición de los que integran el poder político a cargo del Estado Nacional. Ya se abre otra instancia de pelea y de conflicto en la República Argentina. Y habíamos señalado que otra dimensión, una dimensión social, que lo habíamos reflejado en el texto de Ezequiel Adamowski, era ¿cuál? Al nacer la Argentina moderna, al complejizarse el aparato productivo, al sumarse cantidad de gente a la vida social, económica, política, cultural, empieza a darse este conflicto social de gente que busca trabajo, no lo encuentra, se quiere afirmar en el campo, no lo puede hacer, pasa a ser, en el mejor de los casos, un colono o un arrendatario que está poco tiempo, porque firma contratos por 3 o 5 años, entonces no puede afirmarse, no puede consolidarse como un habitante estable de la pradera argentina, porque esa tierra ya tiene dueño. Entonces muchos de ellos, ¿qué hacen? Se desplazan a las ciudades para conseguir otros trabajos, o entran en francos conflictos con sus propietarios. Es decir, empiezan a suceder los conflictos sociales, las luchas de clases modernas. Las luchas de clases modernas. ¿Se acuerdan que hemos citado que es una vez un grupo lo planteó, lo expuso? Las luchas que se suscitaron como consecuencia de la ley de alquileres de 1907, la huelga de inquilinos. Hubo una huelga de inquilinos en la ciudad de Buenos Aires que fue fenomenal, en 1907. Fenomenal, 3 años antes del centenario. Y que previo a eso, ¿qué había hecho el gobierno oligarca? En este caso también de Julio Argentino Roca, en su segunda presidencia. ¿Qué había hecho? Sacó la ley de residencia, impulsada por Miguel Cané, en 1902, la ley de residencia. ¿Qué decía la ley de residencia? Que el Estado podía considerarte un terrorista, un subversivo, y sin juicio previo, por la sola admonición de haberte señalado como tal, te ponía en un barco y te echaba de la Argentina. Así se sacaron de encima a muchos extranjeros. Así, punto. Era expeditivo. Se te aplicaba la ley de residencia. ¿A quiénes? Y a aquellos que organizaban a los trabajadores, que procuraban representarlos, que hacían circular ideas que habían traído de Europa, de la Europa occidental, ideas del socialismo, ideas del anarquismo, ideas del comunismo, y que procuraban ¿qué cosa? Un vínculo asociativo, generar mutuales, crear sindicatos, crear partidos de clase, es decir, partidos de los trabajadores para defender sus propios intereses. Esto a la élite le gustaba, lo veía bien, lo odiaba. No que no le gustaba, lo odiaba, claro, lo combatía como podía, pero empezaba a entender que el mundo moderno no se podía, algunos empezaban a entender, no se podía gobernar solamente matando trabajadores o reprimiendo. Entonces Joaquín B. González, el instituto, los Joaquín B.,
que fue ministro de Trabajo de Figueroa Alcorta, propuso algo así como lo que hoy se conoce como la ley de contrato de trabajo. Sí, mira, había que conceder derechos, porque ya en el mundo empezaba esta lucha entre obreros y patrones a generar ¿qué cosa? A generar toda una serie de legislación de protección del trabajo. En alguna medida, una ley de protección del trabajo. Bueno, ese código del trabajo que quiso imponer Joaquín B. González no prosperó, no pasó por el Congreso porque los conservadores se oponían tenazmente. No querían que los trabajadores tuviesen ningún derecho. ¿Y los trabajadores qué querían? Tener derechos. ¿Hay ahí un conflicto, sí o no? Por supuesto. Un severo conflicto. Claro. Y que solía resolverse mediante la violencia. E incluso con la muerte. Hemos citado algunos casos. 1909, en la actual Plaza Miserere, dejaron varios muertos en una manifestación del 1 de mayo. Ramón Falcón, el de la calle, Ramón Falcón, que dijimos que después lo mató Radowisky, un ruso anarquista, le tiró una bomba ahí en la calle Callao y lo mató. Radowisky fue al penal de Ushuaia y ahí terminó su vida. En la Patagonia, en 1921, el teniente coronel Varela, tienen a disposición la película La Patagonia Rebelde con Héctor Alterio, con Pepe Soriano, con Luis Brandoni, una muy linda película de la década del 70. Mataron a 1.500 obreros. 1.500 obreros. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Pasaron ya 100 años. 1.500 obreros fusilados. Se pueden encontrar los huesos de la gente que fusiló, pues se sabe dónde se los fusiló y todo. Es impresionante, porque para el número de habitantes que tiene la Argentina es una masacre fenomenal. ¿Y qué pedían esos obreros? Tener un colchón, no dormir en el piso, tener cebo, tener más abrigo, tener descanso. Eso pedían, tener derechos, ni más ni menos que eso. No trabajar como perros mañana, tarde y noche. Tener un límite a la jornada laboral. Un límite a la jornada laboral y determinadas condiciones de trabajo. Ni más ni menos que eso. Y las consecuencias fue el fusilamiento. Que hemos dicho que en la actual Fitzroy y Santa Fe, ahí frente a los cuarteles de Palermo, ubican la zona. Kurt Wilhelm, un anarquista alemán, mata a balazos al teniente coronel Varela. Que ahí aparece en la película, el teniente coronel Varela en la película es Héctor Alterio. Que entre paréntesis, no viene al caso, pero viene porque son gente de teatro. ¿Vieron que hay ahora 12 funciones de él? Se viene a despedir, ya está tiene como 90 años. Sí, en el Teatro Cervantes, y sí, creo que se despide. Sí, es un actor, pero para mí del nivel así de Marlon Brando, ¿eh? Es un genio de la actuación para mí, Héctor Alterio. Bueno, y va a estar ahora, creo que el mes próximo, hace 12 funciones, un monólogo. Bueno, entonces, conflictos sociales, hemos señalado algunos. La ley Sáenz Peña, y bueno, hemos visto ya ciertas líneas fundamentales del modelo agroexportador, que hizo posible que la Argentina creciera, su Producto Bruto Interno llegó a ser el 8º país del mundo en crecimiento. Hay una frase que decía, rico como argentino, así como eran los árabes. Ustedes vieron lo que eran los cataríes, multimillonarios que van, te compran un club de fútbol, compran cualquier cosa, con la plata que tienen, lo que se les ocurra. Lo que les ocurra. Bueno, los argentinos, algunos argentinos, eran también de una riqueza que no se correspondía con el resto del país. Basta ver la actual embajada de los Estados Unidos, la embajada de Brasil, la embajada de Francia, y no se puede creer, porque son palacios en los que vivían una familia. Una familia. Los Ortiz Basualdo, los Alzagonzuelo, los Sanchorena, los Menéndez Betis. Bueno, los que integraban la élite propietaria y clase dominante de la República Argentina. Entonces, este modelo exportador, hemos dicho, se prolonga ¿hasta cuándo? Hasta 1930, donde el mundo entra en crisis, en una crisis profunda. No Argentina, el mundo entero entra en una crisis profunda. ¿Por qué? Bueno, en Nueva York, habíamos dicho, en octubre de 1929, cae la bolsa, y eso produjo una merma en la producción, es decir, una especulación impactó en el ámbito de la producción de bienes y servicios. Entonces, fundieron cantidades de empresas.
Es como si Argentina ahora pasara a producir la mitad de lo que produce. Bueno, Estados Unidos pasó a producir la mitad de lo que produjo, el país más rico del mundo ya entonces. Imagínense cómo impactó esto en el resto del planeta, porque teniendo en cuenta que el mundo ahora está por completo integrado, ya no es como en los feudos de la Edad Media, ¿no? Si hay un impacto fenomenal en los países principales, obviamente que va a impactar, ¿en dónde? En los países de la periferia capitalista. No puede no ser de otra manera. Entonces, decíamos que comienza en la Argentina una nueva etapa, porque este modelo agroexportador entra en crisis severa. E Inglaterra decide limitar la compra de carnes a la Argentina. Aquello que era algo así como el núcleo central del vínculo de Argentina con la primera potencia hasta entonces del planeta. Y esa crisis se refleja en los lineamientos políticos, es decir, no por casualidad, en 1930 se produce el primer golpe de Estado, porque desde el año 16 hasta el año 28, los gobiernos que sucedieron fueron todos radicales. En el 16 Uriburu, en el 22 Alvear, y en el 28 nuevamente Irigoyen, quiero decir, Irigoyen, Alvear e Irigoyen. 16, 22, 28. Los gobiernos eran durante 6 años según la Constitución de 1853. Entonces, los conservadores, los dueños de la tierra, los grandes propietarios, no tenían acceso al poder del Estado mediante el voto popular, mediante las propias leyes que ellos habían impulsado para evitar conflictos políticos mayores. ¿Por qué? Porque cada vez que había elecciones ganaban los radicales. ¿Se entiende? Como después cada vez que había elecciones ganaban los peronistas. No se sabía qué hacer con eso. Entonces, al radicalismo se lo impugnó. Así como pasó después con el peronismo, en la de pasado el 55, también no podía participar. Solamente una parte, de un sector del radicalismo participó. Pues ganaban, es decir, ganaban siempre. ¿Quiénes? Los radicales. Si se unían, ganaban. Entonces los conservadores, ¿qué hicieron? Utilizaron a las Fuerzas Armadas como herramienta política, como recurso político. Empezaron a convertir a las Fuerzas Armadas en un partido político, en defensa de sus propios intereses. Rompieron la institucionalidad en 1930, porque no sabía bien cómo posicionarte esa nueva élite, no sabía cómo llegar al poder del Estado, porque por el voto no lo iba a lograr. Y ante el nuevo statu quo, ante la nueva situación que los ponía en una, digamos, en una disyuntiva severa, lo que hicieron fue no permitir el acceso al poder y al control del Estado de aquellos sectores que no los consideraban propios, entre ellos los radicales. Entonces, dijimos que los antecedentes del peronismo son la crisis del 30, son las migraciones internas, son el primer proceso de sustitución de importaciones que nace un tiempito antes del primer peronismo, que era el Plan Pinedo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo recuerdan esto? Es decir, ¿y por qué todo esto? Bueno, porque Argentina ya no podía ser solamente un país librecambista, porque el mundo no era librecambista. Después de la crisis del 30, todos los países, Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, Alemania con Hitler, el propio Inglaterra nacionalizó el Banco de Inglaterra. Es decir, los estados nacionales empezaron a proteger, ¿qué cosa? Sus propias producciones, el control de su moneda, empezaron a regular la economía. Es decir, pasaron a ser regulacionistas, pasaron a ser dueños de empresas, pasaron a hacer inversiones. ¿Quiénes? Los propios estados nacionales, ya no solamente de las empresas privadas. Fue lo que se debe llamar el keynesianismo. John Maynard Keynes, las políticas keynesianas. Un economista británico que desarrolló todas estas teorías, que se aplicaron en muchos lugares del mundo, y que tenían como objeto evitar la crisis del capital, porque al capital, si lo dejas solo, que programen las grandes empresas, terminan siempre en situaciones de crisis. Entonces lo que procuraban era precisamente no atacar al capitalismo, sino preservarlo y reproducirlo desde otro lugar. ¿Se entiende? Y a su vez, esta regulación iba a impactar en el nivel de empleo, en el crédito, en toda una serie de factores que hacen a la vida económica y social de un país. Entonces,
Repito los antecedentes del peronismo. Las migraciones internas. ¿Qué serían las migraciones internas? La gente que se va del campo a la ciudad. ¿Como consecuencia de qué? Del primer proceso de sustitución de importaciones que se da en la República Argentina. Porque ya no se podía importar libremente como hasta 1930. Entonces Argentina necesariamente tiene que empezar a hacer ¿qué cosa? Y esto es el plan Pinedo, de principios de la década del 40. Producir acá lo que antes se importaba. Producir en la Argentina lo que antes se estaba importando. Y para producir acá, ¿qué hace falta? Lo hemos dicho muchas veces. Moneda dura, inversión, porque hace falta importar aquellos recursos mediante los cuales se van a producir lo que antes importaba. ¿Se entiende? Si uno dice, bueno, importo los autos, bueno, pero ahora los quiero fabricar acá, ¿qué necesitamos? Toda la maquinaria, todo lo que se denomina el know-how que nos permita producir autos. ¿Se entiende? Es muy complejo eso. Bueno, entonces hay que empezar a producir autos, pero hay que importar, ¿qué cosa? Mucha maquinaria que nos permitan producir autos. Y para pagar esa maquinaria, ¿qué hace falta? Moneda dura. Es decir, la moneda de los países que son dominantes del capitalismo de la escala global, de los que manejan el sistema a escala global. ¿Se entiende? Entonces, empieza otro conflicto en la República Argentina que todavía hoy tiene una vigencia inusitada. Y comienza con el primer proceso, necesarísimo proceso de sustitución de importaciones. Lo que antes se importaba, ahora se fabrica acá. Y que para importarlo, para fabricarlo acá hace falta importar. Y para importar hace falta tener disponibilidad de las monedas que manejan el comercio mundial. ¿Y Argentina tiene esa moneda? No. Ni antes libras esterlinas, ni ahora dólares. No. Ni antes libras esterlinas, ni ahora dólares. Entonces allí nace otra fuente de conflicto. Absolutamente inevitable. Pero estábamos en los antecedentes del peronismo. Su proceso de sustitución de importaciones, migraciones internas e intervención del Estado en toda la actividad económica y social del país. Y que este fenómeno se va a dar a escala global, en todo el mundo. En todo el mundo hay una reimplantación o se erigen modelos proteccionistas de sus propias producciones locales, sus propias producciones nacionales. El peronismo es hijo de todo eso, de todas esas ideas. Si no es que un día se levantó Juan Domingo Perón y dijo, vamos a hacer esto. No, ya había ejemplos en el mundo. Y él se propuso implementarlo en el país. Y a su vez había, dijimos, otro problema, grave problema, que tensaba la situación política y social a lo largo del siglo XX y que impacta en la Argentina fuertemente. No solamente la crisis del 29, sino la Revolución Rusa de 1917. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado? Después de la Revolución Rusa, el mundo se altera muchísimo, porque por primera vez hay un país donde los obreros y los campesinos gobiernan. ¿Esto le puede caer bien a los capitalistas? No, les cae horroroso. Temen, empiezan a tener temor. Y encuentran como único recurso la represión. ¿La represión de quién? De las clases trabajadoras. Porque temen que se alcen, temen que de las reivindicaciones sociales pasen a las reivindicaciones políticas y que propongan ¿qué cosa? La toma del poder político. ¿Por parte de quiénes? De los obreros y de los campesinos. Claro, sí. Tenían temor, grave temor. A partir del año 17, el mundo cambió definitivamente, porque ahora no solamente se peleaban entre los países, sino que empieza a incrementarse cada vez más un proceso de lucha de clases al interior de cada país. Lucha de clases. Y la Argentina no está exento de eso, por el contrario. Y Perón utiliza este fenómeno e incluso lo usa de manera tal que pueda atemorizar a los capitalistas argentinos. Y les dice en un congreso de filosofía en 1944, si ustedes no dan algo, no conceden algo, les van a quitar hasta las orejas. Así nomás se los dice. Si no conceden algo, ¿qué significa conceder algo? Dar derechos, institucionalizar esos derechos. Es decir, Ludmila va a tener derecho a descansar el sábado y el domingo, no a trabajar
15 horas por día los 7 días de la semana. No, no, no. El sábado y domingo va a descansar. Y va a tener una jornada laboral de 8 horas. Si el patrón quiere que trabaje 2 horas más, le van a pagar horas extras, que se paga el doble. Yo llegué a cobrar el doble hora de extra. Y si trabajaba el sábado, el cuádruple. El cuádruple, se paga más. Y es optativo, no te pueden obligar. Si vos querés, lo haces, Mila. Si no querés, no. Y tu derecho es que te vamos a pagar el doble. Bueno, eso es un derecho instituido. ¿Qué quiere decir instituido? Está escrito en un convenio colectivo. Y vos podés apelar al Estado para que el patrón lo haga cumplir. ¿Se entiende? Para que lo haga cumplir. Para que no te avasalle. Porque se entiende en el mundo moderno que esta relación es asimétrica. ¿Qué relación? ¿Nosotros somos iguales que Marcos Galperín o que Elon Musk? ¿Ustedes qué creen? ¿Podemos discutirle? No, 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 no podemos discutirle de igual a igual. Porque ellos tienen un poder omnímodo y nosotros no. Claro. Entonces, bueno, quienes no tenemos un poder omnímodo, ¿qué hacemos? Nos juntamos, nos agrupamos para compensar el poder del otro. ¿En dónde nos agrupamos? En partidos políticos. Nos asociamos. Formamos un sujeto colectivo. Entonces, bueno, ¿esto a las clases propietarias les gusta? ¿Les parece bien? No, no les parece bien para nada. No, en absoluto. No. Entonces, lo que quieren unos, lo que es bueno para uno no es bueno para el otro. Acá hay un conflicto. Pero el peronismo lo que procura es superar este conflicto de clases. Por eso es un movimiento policlasista, no clasista, policlasista, de muchas clases sociales. Procura encontrar un equilibrio, es decir, que el Estado medie entre quién y quién. Entre los obreros y las patronales, entre el capital y el trabajo. Entre el capital y el trabajo, media. ¿Qué quiere decir que media? Que regula esa relación. ¿Se entiende? Que interviene para regular esa relación. En función de lo que se denominan los intereses nacionales. Los intereses nacionales. Y que habíamos dicho que eran cuáles para el peronismo, esos intereses nacionales. La justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Estos son 3 principios fundantes del peronismo. Fundantes, sin los cuales no se entiende qué es el peronismo. La justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Entonces, recapitulamos. Hablamos de los antecedentes, hablamos de la intervención del Estado, hablamos de un hecho fundamental que es la sustitución de importaciones, sustituir importaciones, y que esto se dio con el Plan Pinedo. Y Perón, con el golpe de 1943, del 4 de junio de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, la élite argentina, las clases dominantes argentinas, no sabían bien qué posición tomar. Pinedo, el abuelo del actual político, que era socialista y muy lúcido, decía, ahora cuando termine la guerra, el país que la va a ganar va a ser Estados Unidos. Así que nosotros tenemos que aliarnos a Estados Unidos. Ya no tanto a Inglaterra. Y había sectores que no, que decían, no, no, tenemos que seguir vinculados a Inglaterra. Pero Inglaterra estaba en decadencia. Y había un tercer sector que era pro-germanófilo, que estaba a favor de Alemania nazi. Así de compleja era la situación. Y es en ese contexto en que Perón, como secretario de Trabajo y Previsión, después de ese golpe, lo ponen ahí en una oscura secretaría de Trabajo, empieza a tramar alianza con sectores de la clase obrera que carecían hasta entonces de representación. Repito, como secretario de Trabajo y Previsión entre los años 1944 y 1945, saca toda una serie de decretos, de normas, de leyes, que permiten anudar, establecer una alianza cada vez más sólida con todos esos sectores que habían venido del interior, que no tenían una tradición de lucha, que no estaban politizados, que no estaban ideologizados, no eran obreros comunistas, socialistas. No, 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 no. No. Era algo así como una masa en disponibilidad. Pero los interpela, y muy bien los interpela. Y concede todos estos derechos en 2 años, ¿eh? Habíamos dicho que no es que los inventó él, pero sí los instituyó él, y los extendió, los generalizó. ¿Cuáles derechos? A la jubilación, al descanso pago, a las vacaciones. ¿Saben lo que es el descanso pago? Si alguien está en relación de dependencia, sábado y domingo lo cobras igual, y no trabajás. O el domingo, claro, eso es un descanso pago. Claro.
quien no trabaja en relación de dependencia, que trabaja por su cuenta, el día que no trabaja no cobra. ¿Se entiende? El día que no trabajó no cobra, punto. Eso es precarizar el trabajo. No, no, no. El peronismo, en la misma dirección que tomaban otros países del mundo, protegía la fuerza laboral, concedía derechos, sobre todo porque temían el comunismo. Claro, las vacaciones pagas. Igualmente, una persona que trabaja por su cuenta decide no trabajar en el mes de enero, ¿cobra algo? No cobra nada, no produce nada. Claro. Ahora, si vos trabajas en una empresa o en el Estado, te tomas vacaciones que te corresponden por ley, te las pagan las vacaciones. Esos 15 días, 20 días, 30 días que no vas a trabajar, vos cobras igual. ¿Se entiende? Vacaciones pagas. Lo mismo la indemnización. Como dice Morris en 30 minutos de vida. Amigo, te doy un consejo, aunque yo consejos no doy. Escuchen bien a los candidatos, que hay uno que está diciendo que va a eliminar las indemnizaciones. Tengan cuidado, las va a eliminar. Sí, y va a poner un seguro. Las indemnizaciones es un derecho que le corresponde al trabajador. No se olviden de los monotributistas. Ah, y los monotributistas, sí. Tiene razón Esteban. Tampoco los monotributistas, bueno, a eso me refería Esteban con los cuentapropistas. Los monotributistas también están, digamos, librados a su suerte en alguna medida. En cambio, cuando vos estás en relación de dependencia, no. No, no. Se supone que tenés otros derechos. De allí la ley de contrato de trabajo y de allí los convenios colectivos de trabajo, que nacen a lo largo del siglo XX y se desarrollan en ese periodo de la historia. ¿Saben lo que es un convenio colectivo? Y Marcelo empezó a trabajar en el banco, junto con Matías. Bueno, ¿qué dice? Que hay un convenio colectivo. Es decir, vos vas a trabajar determinadas horas, podés tomarte determinados días por estudio, de tantos días personales, sábado y domingo no vas a trabajar. Es decir, toda una serie de cuestiones legales que van enmarcando tu puesto de trabajo y que son derechos tuyos. Vas a tener obligaciones y vas a tener derechos. Cosa que si vos trabajás por tu cuenta, Marcelo, ¿cuál es tu derecho? Ninguno, vas a tener que trabajar 40 horas por día. Te guste, no te guste, quieras o no quieras. Claro, lógico. Tenés derecho incluso a, qué sé yo, el día que seas padre y tenés que tener un jardín cerca para que se puedan quedar tus hijos, o un jardín maternal, como tienen muchas empresas, claro. Son derechos de los trabajadores, lógico. Es decir, se protege al trabajador. Eso se impulsó en esos 2 años. Decía de la indemnización. Te echan, ¿qué dice la ley de contrato de trabajo? Echaron a Malena, 8 años trabajando en la Ford Motor. ¿Qué pasa, Malena, contigo? Un sueldo por Vos año tenés derecho a trabajado. cobrar ¿Cómo, Esteban? Un sueldo por año trabajado te tienen que pagar. Exactamente, un sueldo bruto por año trabajado o fracción mayor de 3 meses. Claro, así es. Entonces Malena va por contaduría y le tienen que pagar un salario bruto, bruto, sin descuento. Un salario bruto por cada año trabajado. Bueno, es un derecho. Que lo tiene que pagar ¿quién? La patronal. ¿Se entiende? En caso de muerte o invalidez. También, sí. Hay que ver cada convenio ahí, ¿eh? Hay 325 convenios colectivos de trabajo. Pero esto lo establece la ley de contrato de trabajo. Después, cada convenio puede ampliar los beneficios de la ley. Es decir, por ejemplo, la ley te da 10 días al año por motivos personales. Ahora, cada convenio te puede dar, qué sé yo. Yo cuando trabajaba en la Junta Nacional tenía 35 días al año por estudio. Hice mi carrera y estudié teatro y me tomaba 35 días al año por estudio. Era Profe, mucho. Los bancarios creo que tienen 30 días por estudio. Es yo decir, hice un Marcelo lo puse de ejemplo bancario. Si tiene que dar examen en andamio una semana y se puede tomar 3 días seguidos. Y empalma lunes, martes y miércoles. Sábado y domingo, claro, y se lo van a pagar esos días. Lógico. Profe, yo hice un chiste, bueno, chiste de verdad con el tema de monotributista, pero me pasó recientemente, yo arranqué este año 2 semanas más tarde porque tuve laburos afuera. Soy autónomo, o sea que hablé a Andamio, pregunté por presentar un certificado laboral, algo por el estilo, y claro, no tengo quien me extienda el certificado porque mi jefe soy yo. Entonces entendí que estamos como por fuera del sistema, los autónomos, en muchos aspectos. No pasa nada, fueron 2 semanas, no me importó No, mucho. Esteban, discúlpame. Pasa de todo. ¿Cómo que no pasa nada? Sí, bueno, Pasa sí. de todo. Digo, no me hice Porque demasiada mala sangre con el tema, pero sí no, pasa. no, pero es para detenerse, porque cuando uno habla de problemas sociales, son estos temas de los que estamos hablando. Estos son los problemas sociales, claro. Las crisis sociales y los conflictos de los seres humanos pasan por estas cuestiones. Porque la pregunta es, para vivir, ¿tenemos que trabajar?
El 98% de los seres humanos sí, ¿no? Muy pocos pueden vivir de renta sin haber laburado toda su vida. El 1% de la población mundial. El resto tiene que laburar. Y para laburar, ¿da lo mismo determinadas condiciones que otras? No, porque se te va la vida. ¿Se entiende? Se te va la vida. Es lo mismo que vos tengas a alguien que te firme y estés tranquilo y cobres igual a que no sepas cómo resolverlo. O que si tenés un hijo tengas una guardería, que te la pague la patrona, o que te paguen el almuerzo. O, no, no es lo mismo. O que te paguen las horas extras si querés hacerlas. No, no es lo mismo. Hacia las condiciones de vida, de vivir mejor o de vivir peor. ¿Se entiende? De vivir más explotado o tener más tiempo de ocio para disfrutar, para tocar la guitarra, para hacer teatro, para leer, para tomar sol, para lo que se te ocurra. Para tener la cabeza despejada y no estar pensando cómo hago hoy, cómo hago mañana, cómo hago pasado. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Los conflictos sociales, que siempre lo pongo de ejemplo porque me parece un autor descomunal. Lean Stefano, lean El Organito. Es maravilloso. Que el teatro también ha reflejado. Me dijo Alejandro que estaban trabajando de Clifford Odets, esperando al zurdo. El teatro norteamericano de década del 30 ha trabajado muchísimo y ha dado obras maravillosas sobre los conflictos sociales que se suscitaron como consecuencia de la crisis del 29. Esperando al zurdo es una de ellas. La muerte de un viajante de Arthur Miller es otra, una obra memorable de Arthur Miller. Bueno, la literatura y el teatro han reflejado mucho toda esta conflictiva. Entonces, el tango ni que hablar. Perón lo que viene a hacer, a instituir, son todas estas, sintetiza 4 décadas o 5 décadas de luchas sociales. Y hace posible que el Estado las instituye, es decir, las tutele, que se conviertan en ley. En ley. ¿Se entiende? Porque una ley, si no tiene fuerza de policía para ser aplicada, no es ley, no sirve para nada. El Estado tiene fuerza de policía. Entonces te obliga a cumplirla. No es que la cumplís si tenés ganas o si no tenés ganas. Si te parece o si no te parece. No, la cumplís, punto. Ya está. Eso es lo que hizo. Y he citado las más importantes. Hay otras. El derecho a la ancianidad, el derecho a las vacaciones, dijimos que además el Estado las promovía. El derecho a la infancia, el derecho al voto femenino, que si bien había habido algún antecedente en San Juan en la década del 20, y había muchas mujeres que habían luchado por el voto femenino, bueno, ¿quién le instituyó? El gobierno de Perón. En 1952 las elecciones se ganan por el voto femenino. Es decir, se amplió la democracia. Dado que ya no votan más solamente los hombres, sino los hombres y las mujeres, que ingresan a la política ya de lleno. No es que antes no estuviesen, ¿eh? No, sí que estaban. Pero eran grupos muy minoritarios vinculados a fuerzas políticas muy definidas. Ahora hacer el voto obligatorio, toda mujer tenía que ir a votar. Toda mujer tenía que votar. Entonces, habíamos dicho, son los rasgos distintivos y fundamentales del peronismo. En un mundo que, sí decía Esteban, ¿querés decir algo? Sí, la ley de trabajo de trabajadores rurales también. Ah, lo olvidaba, el estatuto del peón de campo, sí, que para un país agropecuario es fundamental. Argentina tiene todavía hoy más de 1.300.000 se calcula de trabajadores rurales. Y no había ningún tipo de regulación. ¿Qué quiere decir ningún tipo de regulación? Nada, laburabas como perro de sol a sol, punto, ya está. Te daban un techo y ya está, y laburás, eso era todo. ¿Ustedes qué creen? ¿Las expectativas de vida de la gente crece, se extiende más o decrece si uno no tiene este tipo de protección? ¿Por qué la gente es más bien? Claro, decrece, lógico. ¿Por qué la gente vive más en la ciudad de Buenos Aires? Hay mucho anciano, mucha gente grande en Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es la ciudad más rica, la que tiene más posibilidad de descansar, de dormir bien, tener un buen colchón, ir a pasear, tomar sol. Claro, si vos laburás 15 horas por día a los 40 años, como si tuvieras 80, estás arruinado. Lo único que pudiste hacer en tu vida es trabajar, nada más. ¿Se entiende? Es decir, el incremento de las expectativas de vida está directamente ligado a la extensión de estos derechos sociales. Directamente ligado. A que si te enfermas te puedan curar, puedas tener un remedio, te puedan proteger. ¿Se entiende? Es decir, qué pavada, ¿no? ¿Cómo que pavada? Es fundamental. Nos va la vida en eso. ¿Cómo que pavada? No es un tema menor. Es el tema de los temas, diría yo. Porque en torno a estas cuestiones la lucha política está presente permanentemente. Constantemente, todos los días. Hoy, ayer, antes de ayer, hace 50 años. Permanentemente.
Entonces, lo que entiende el peronismo es que todo individuo tiene que estar dentro de un colectivo, no aislado. Por eso impulsa la sindicalización, fuertemente la sindicalización, y tiende al pleno empleo. Y cuando hay pleno empleo y fuerte sindicalización, los salarios aumentan, tienden a aumentar. Por eso el poder adquisitivo era muy alto en aquel periodo. Y habíamos señalado que también se había dado una suerte de conflicto de intereses al interior de la sociedad argentina, porque la clase obrera incrementó el salario 5 veces durante el peronismo. 5 veces su poder adquisitivo respecto a los 10 años anteriores, mientras que la clase media 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que los que eran pobres se acercaron cada vez más a la clase media. ¿Se entiende? Es decir, durante el peronismo, Argentina fue el país más integrado de América Latina. Desde el punto de vista sociológico, se entiende, un país integrado, que no hay tanta diferencia entre los ricos y los pobres. Un país como Suecia, un gerente en Suecia no gana 200 veces el salario de un obrero, no, gana 20 veces el salario de un obrero, 25 veces. En Argentina puede ganar 300 veces el salario de un obrero, ¿se entiende? Un gerente de Mercado Pago puede ganar 500 veces lo que gana el que carga las cajas en Mercado Pago. Bueno, eso en Suecia no, en Noruega no pasa, en Japón no pasa. Gana más, sí, claro que gana más, pero no esa diferencia sideral. Esto habla de una integración social mayor. Se habla de desintegración y, qué sé yo, Darío gana 500 veces más que Malena. Y bueno, qué sé yo. Claro, entonces Darío, clase media alta y Malena, ¿se entiende que estamos hablando? Claro, y capaz que trabajan en la misma empresa. Bueno, sí, y sí. Es decir, el peronismo lo que procuró fue integrar muchísimo a la sociedad argentina porque consideraba que esa integración iba a ser el factor fundamental que iba a evitar la lucha de clases, las tensiones sociales, que ese era el camino para resolver ¿qué cosa? La lucha de clases, el conflicto de clases. Y que si esto no se producía, y bueno, iba a ser, qué sé yo, los ejemplos que hemos dado en las primeras 4 décadas del siglo XX son muy ilustrativos en enseñar este fenómeno. Muerte de obreros en la Patagonia, muertes acá en los talleres de Bacena en Barraca en 1919, en los talleres Bacena, muerte en Plaza de Miserere en 1909 de obreros, y la represión era brutal, brutal, pero brutal con muertos, cadáveres que se cargaban en el cementerio así. Es decir, bueno, lo que se procuraba era evitar este fenómeno, es decir, la lucha de clases violenta, y se consideraba teóricamente que esto se iba a lograr mediante la integración social. Mediante la integración social. Ahí se pone en juego la justicia La social, ¿no? justicia social, exactamente, claro. Sí, 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 claro. Precisamente, la justicia social, que tiene que ver con dotar de derechos a los trabajadores, de modo tal que, bueno, se sintiesen ciudadanos de primera y no de quinta. Se sintiesen ciudadanos de primera. Entonces, que pudiesen tener, eliminó el arancel a la universidad. La Universidad Argentina estaba arancelada, eliminó el arancel a la universidad. Y creó la Universidad Obrera. Entonces, el hijo de la clase media y el hijo del obrero podían estudiar. Si querían, podían estudiar. Esto es integrar a la comunidad, ¿se entiende? Antes estudiaban los hijos de los ricos, nada más. Nada más. Por ahí alguien llegaba. Florencio Sánchez escribió Mi hijo el doctor. Claro, por ahí alguien llegaba, pero laburaban 20 y llegaba uno. Era molecular la posibilidad de acceso a esos niveles, a la movilidad social ascendente. No, no, con el peronismo cambió drásticamente, drásticamente. Y también hemos citado que desde el punto de vista estrictamente político, el peronismo fue una democracia muy limitada. Esto lo hemos señalado, una democracia muy limitada, en donde había un control muy estricto sobre determinadas manifestaciones, y si no los cumplías, es bueno, so pena de recibir castigos correspondientes. Por ejemplo, si vos no tenías el certificado de buena conducta, no podías entrar a trabajar al Estado. Y eso te lo daba la Policía Federal. Certificado de buena conducta. Tenías que ir a buscar una comisaría para poder trabajar al Estado. Y tenía
una inclinación muy marcada por limitar la manifestación contraria de todos aquellos que digamos, se asumían como eh, adversarios políticos. Es decir, socialistas, comunistas, radicales, los acallaba, no les daba espacio en los medios públicos. E incluso algunos, como por ejemplo a Ricardo Balbín, presidente del Partido Radical de la calle Balbín, lo desaforó, le sacaron el fuero siendo diputado y lo encarcelaron, preso. Estuvo preso. Estuvo preso Alfredo Palacios, estuvo preso Atahualpa Yupanqui, es decir, en Perdón, un gobierno que si bien era ¿cómo, Matías? perdón, ¿este en el gobierno de quién fue? De Perón, de Juan Domingo Ah, Perón, entre el 46 y el 55. Estamos claro. delineando algunas situaciones políticas, digamos, es decir, hablamos de la justicia social, pero también señalamos que la gobernabilidad al interior del país era semidemocrática. Era un gobierno que ejercía un severo control y que quien se oponía a sus políticas, bueno, podía dar con sus huesos en la cárcel. Por eso puse los ejemplos que puse de Atahualpa Yupanqui, de Ricardo Balbín, de Alfredo Palacios, uno socialista, el otro comunista, el otro radical. Bien. Claro, porque Perón tenía, o sea, una idea militar, por eso esto de Sí, Perón semidemocrático. era militar, Sí, o sea, sí, por eso. Pero me era refiero a que, general. claro, pero como que estaba esa ideología de, sí, de milico, ¿no? Como de, Ponele, Ludmila, sí, claro, o me sí, de votás a férreo mí control. o me votás a mí. Claro, Algo algo de eso así. había, de férreo control, sí, sí, de férreo control, sí. Y que esa justicia social se llevaba a cabo mediante, de todos modos hay que señalar que él llegó al gobierno de modo legal y legítima, ¿eh? No lo usurpó el gobierno, ¿eh? No, no, no. Fue votado por voto popular y que después también, porque la vida es así de contradictoria, y que también amplió derechos, porque antes de su gobierno las mujeres no votaban, después de su gobierno las mujeres votaron, por ejemplo. Y pero como lo hizo un gobierno que políticamente ejercía un control feroz, sí, sí, mira qué contradictoria que es la vida. Sí, claro. Si no lo hubiesen, los radicales se oponían al voto femenino. Si uno va a los diarios de sesiones, decían que no era el momento. No, es porque lo sacaba el peronismo. Claro. Las mezquindades en la vida están a la orden del día, claro. Era porque lo sacaba el peronismo. Claro. Pero vos qué hubieses preferido, Ludmila, que saquen la ley o que no saquen la ley. Sí, obvio que la saque, pero claro, es como Que decís vos, es saquen, como claro. es medio irónico, como diciendo, o sea, somos, claro, eso, somos integradores, pero es como que, como decirlo, somos integradores, pero a mano dura, algo así. Exactamente, lo sintetizaste muy bien. Lo sintetizaste muy bien. Y sí, es así. Nadie le saca algo a alguien porque el otro quiere darlo. No, no existe. Del fondo de los tiempos, para sacarle algo a alguien, decir, bueno, los ricos tienen que hacer. No, hay que ir a sacarlo. Pues si no te. Y sí, pero no es que yo quiera que sea así, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Así como dice Mafalda, nadie puede hacer tortillas sin romper huevo. Y claro, nadie puede amasar fortuna sin hacer harina a los demás, dice Quino. Y bueno, entonces al revés, para poder obtener algo, y claro, pues nadie te va a dar porque sí, por amor a la humanidad. No, no te va a dar nada, nadie te va a dar nada. Entonces, bueno, no es que Julio Argentino Roca le dijo al ejército, vayan al sur, los veganos podemos. Bueno, está bien, me retracto, Esteban hace ese señalamiento. Hacemos No es tortillas que, con huevo, claro. ahí está, claro, vivan las gallinas. No es que le dijo al ejército, vayan allá al sur y convenzan a los indios que tienen que retirarse de bueno. No, lo sacaron a balazo limpio, esto siempre fue así. Alejandro también vegano, bueno, está bien, me parece muy bien. Chicos, somos argentinos, nunca hicieron la famosa redacción, el tema la vaca, como dice Mafalda. Claro. Argentina tiene que tener el sol en la bandera y una vaca al lado. Eso fue la fuente de nuestra riqueza. Pero bueno, ahora cambia. Está bien. Se viene el veganismo, me parece fenómeno. Entonces, señalábamos estas cuestiones políticas. A su vez, en tanto política exterior, señalamos que el peronismo sostenía la tercera posición. La tercera posición, porque nace
al mundo en una etapa nueva, absolutamente nueva, post-Segunda Guerra Mundial. Post-Segunda Guerra Mundial, en donde se define, hasta los tiempos que estamos viviendo hoy, quién va a ser el país que va a dominar el capitalismo a escala global. Y va a ser Estados Unidos, ya no va a ser más Inglaterra. Y no lo puede hacer Alemania y no lo puede hacer Japón. Va a ser Estados Unidos. Entonces nace un mundo bipolar, porque tampoco hay un solo país socialista, la Unión Soviética. Ahora hay 12 países socialistas. Polonia, Bulgaria, Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia. Es decir, está el bloque de países socialistas. Y durante el gobierno de Perón, en 1949, llega el triunfo en China de Mao Zedong. Triunfa el Partido Comunista en China, que todavía hoy gobierna. Entonces el mundo cambia radicalmente. Está el primer mundo, el capitalismo, segundo mundo, el socialismo, y Perón propone la tercera posición. Por eso el apotegma ni yanquis ni marxistas. No sigamos ni a los norteamericanos ni a los marxistas, dice él, ni a los comunistas. La tercera posición, justicialista. Perdón que lo ¿Qué interrumpa. quiere decir? ¿En qué año lo de China? Mao, 49. Mao Zedong llega al poder en 1949. Y llega al poder el Partido Comunista, que ya no lo dejó más. Es el día de hoy que quien gobierna China es el Partido Comunista Chino, ¿no? Por más que sea un país capitalista, pero quien gestiona ese capitalismo es el Partido Comunista Chino. Que impone Alemania una disciplina. en ese año ya estaba dividida en oriental y occidental. ¿Quién, Esteban? Perdón. Alemania ya estaba dividida. Alemania se divide como consecuencia de la caída de Adolfo Hitler. Cuando el 30 de abril 45. se suicida, 3 días después se da finalización a la guerra de Alemania y queda dividida en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Porque las esferas de influencia de los distintos países, menos Berlín. Berlín quedó dividida en 4, como una pizza. Había una sección para la Unión Soviética, otra para Estados Unidos, otra para Francia, otra para Inglaterra. Pero el resto solo Berlín, pero el resto de Alemania era Alemania Federal, aliada a Estados Unidos, y Alemania democrática, aliada a la Unión Soviética, así se llamaba. Tanto así que en el Mundial de Alemania de 1974, que ganó Alemania Federal, llegaron a jugar las dos Alemanias. Y ganó Alemania Democrática. Hubo un partido que fue Alemania contra Alemania. Sí, les tocó cruzarse y ganó Alemania Democrática. Sí. Y como jugaba Argentina contra Argentina. Y bueno, sí, la historia tiene esas cosas locas. El país quedó dividido porque justamente el mundo estaba dividido. Absolutamente dividido. Entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Y todo pasaba por ahí. Todo, absolutamente todo. Entonces el peronismo trataba de mediar, de tomar cierta distancia. Por eso hablaba de la tercera posición. Y ahí basaba su independencia económica, su soberanía política y su justicia social. En donde el Estado argentino tenía un rol fundamental. Estoy viendo una serie ahora que se las recomiendo, que me parece buenísima. Está creo que en Netflix. Con textos de Almudena Grandes. Se llama Los pacientes del Dr. Gómez. Es un libro de Almudena Grandes, que ha escrito mucho sobre la Guerra Civil Española. Muy, muy buena. Y lo escrachan a Perón de una manera, pero así, porque Perón trajo a mucho fascista y mucho nazi a la Argentina. Y había una red en España y en Alemania y en Europa en general para hacerlos, rajarlos, sacarlos para que no caigan en manos de la justicia. Y muchos vinieron a parar acá, el doctor Mengele, Adolf Eichmann, y en las citas de los servicios de inteligencia ponen Juan Domingo Perón estuvo armado, es decir, en la serie aparece con datos históricos, protector de nazis en Argentina y bla, 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 bla. Y no es que esté del todo desacertado, vino mucho nazi en Argentina, sí. Como fue mucho nazi también en Estados Unidos, porque después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a disputar a los técnicos, a los científicos. Claro, el tema es que a los países centrales fueron los técnicos y los científicos, acá vinieron los torturadores. y sí. De hecho, Von Braun fue a Estados Unidos, que fue el impulsor de la bomba B1 y B2. El nombre de la serie, Los pacientes del Dr. Gómez. Excelente serie, me gustó mucho y me está gustando mucho. ¿Va? Con los textos de Almudena Grandes, que es una muy buena escritora, muy buena escritora. Parece un policial, pero es histórico. Son todos hechos históricos. Bueno, entonces,
hemos hecho una semblanza del peronismo. Ahora vamos a señalar por qué cayó. ¿Se acuerdan que hemos dicho que impulsar la industrialización, que el peronismo le dio impulso a la industrialización, que se propuso cambiar el aparato productivo argentino, que Argentina no fuese más un país solamente agroexportador? Siguió siéndolo siempre, pero quiso complejizarlo, es decir, que a su vez desarrolle el sector secundario, es decir, las industrias, y que tienen a su vez las industrias como principal motor para su funcionamiento el mercado interno. El mercado interno. Por eso, si el país agroexportador tiene como principal eje para su crecimiento el mercado externo, saldos exportables para que se vendan en moneda dura afuera, el modelo proteccionista, el modelo interventor, el modelo de sustitución de importaciones propuesto por el peronismo era mercado internista, por llamarlo de alguna manera. No ponían acento en la exportación. No es que Argentina exportaba heladera, lavarropas, autos, locomotoras. No, no, se consumían acá. Y para que haya un mercado, básicamente se consumía acá. Y para que haya un mercado interno poderoso, ¿qué tiene que haber? Gente que pueda pagar, claro, como dice Marcelo, así claro. Por eso el señor Henry Ford, el fundador de la dinastía, le duplicó el sueldo a sus obreros. Tonto no era, ¿eh? Y no lo hacía de macanudo que era. No, pues si los tenía que cagar a palos, los cagaba a palos. Mandaba gente para reprimir las huelgas. Pero les aumentó eso, ¿por qué? Porque entendía que los obreros eran quienes tenían que comprar los Ford que él producía. Claro. Es decir, hay que crearlo al mercado interno. ¿Cómo se lo crea? Con salarios protegidos, con trabajos protegidos con buenos salarios. Claro. Si no, Malena y Valentina, ¿cómo van a hacer para comprar para comprar un auto a mí? No. Tienen que tener no un sueldo de 150.000 pesos, tienen que tener un sueldo de 600.000 pesos, o de 500.000 más. Entonces pueden pensar en comprarse un auto, claro. Y el auto no tiene que costar 10 millones de pesos, tiene que costar 4 millones de pesos. Entonces está cada vez más cerca, se lo puede comprar. ¿Se entiende? Se piensa en esos términos, que lo que se va a producir haya un mercado que lo pueda consumir. Y básicamente ese mercado es el mercado interno. ¿Cómo es el mercado interno norteamericano? Mercado interno. Es decir, la gente del mismo país consuma lo que esa sociedad produce. ¿Se entiende? Bien, ahora, para que esto se pueda poner en práctica, habíamos dicho, había una tensión que todavía está presente, que es ¿cuál? Un país agroexportador produce y vende para afuera, vende para adentro y vende para afuera. ¿Qué cosa? Productos del campo. ¿Cobra en qué? En dólares. Lo que se vende afuera se cobra en dólares. Bien, la industria en Argentina, hemos dicho, para que se desarrolle, para que se pueda poner en práctica, ¿qué requiere? Importar. Importar. ¿Importar qué cosa? Bienes de capital. Si yo voy a producir autos, necesito máquinas que me permitan producir autos. Si yo voy a producir heladeras, necesito máquinas que me permitan producir heladeras. Si yo produzco lavarropas, necesito máquinas Si yo produzco aviones, necesito máquinas que me permitan producir aviones. ¿Y dónde las compro? A otros países que las producen. Las tengo que importar. ¿Con qué las pago? ¿Con pesos? No. Las tengo que pagar antes con libras esterlinas y ahora con dólares. ¿La industria produce dólares suficientes como para poder ser autosustentable? No, no. ¿Se entiende el razonamiento? No, no. De ahí la matriz agropecuaria. ¿Y quién es el sector social que sí es autosustentable y produce los dólares que requiere la industria? El agro. El agro. ¿Por qué? Por todo lo que hemos explicado, por las extensiones de tierra, por las ventajas comparativas, porque la tierra argentina es extraordinaria. Claro. Entonces produce alimentos de primerísima calidad y los cobra en dólares. No necesita que el Estado lo asista. No necesita que el Estado lo subvencione, como sí necesita Europa y como sí necesita Estados Unidos. Los norteamericanos comen, porque la producción alimenticia está absolutamente subvencionada. Miles de millones de dólares gasta el Estado norteamericano en subvencionar a los productores agropecuarios. Miles de millones de dólares. Lo mismo los europeos. Un francés, un inglés, un italiano, un español come porque su Estado subvenciona a los productores de comida de esos países. Claro, pone plata, mucha plata, si no, no podrían competir con el trigo de Rusia, el de Argentina, no podría. ¿Se entiende? Porque este es más barato. ¿Se entiende o no se entiende?
Entonces, bien, vuelvo al razonamiento. La industria en países como la Argentina necesita ser subvencionada. Hay una burguesía nacional que requiere de dólares baratos y de créditos baratos. ¿Para qué? Para poder importar y para poder producir. Porque si se abre la economía, pasa lo que pasó desde Martín y Dios en adelante. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a venir la heladera de China a la mitad de precio, entonces el productor de heladera, que era Darío, ¿qué hace? Cierra. Sí. Echa obreros y cierra la fábrica. Ya está listo, se acabó. ¿Qué ponemos? Un shopping, una panchería, una cervecería. Hay cervecería por todos lados, listo. Se acabó. Un país de servicios que no produce nada. Bueno, si hay un proceso de industrialización, desde el momento en que se impulsó con el Plan Pinedo, tiene que haber una protección, una subvención. Y a su vez, los sectores agropecuarios, de buen modo, aceptaron esa protección. Es decir, que el Estado tome esos dólares y los preste en forma barata a los industriales, que los subvencione. No, no. Los sectores agropecuarios nunca quisieron eso. Jamás quisieron eso. Se opusieron tenazmente. El peronismo lo que hizo fue, a través del Instituto Argentino para la Producción e Intercambio, IAPI, todo lo que ingresaba por mercado exterior, el Estado lo tomaba, se le daba una parte a los agroexportadores y otra parte la usaba para dárselo como crédito barato a los industriales, para que pudiesen importar. ¿Se entiende? Eso es subvencionar. Eso es subvencionar. Tomar de un sector y bancar a otro sector. Son decisiones políticas y estratégicas. Porque un sector es superavitario, pero el otro no. El otro para desarrollarse necesita apoyo. Pero esto no es que pasa acá, pasa en el mundo entero. Pasa que estamos describiendo un fenómeno de la historia argentina que genera una fortísima tensión, una fenomenal tensión. Porque estos sectores vinculados al mercado externo, ¿qué quieren? ¿Les importa un carajo? ¿Qué cosa? ¿Subvencionar a sectores que no dan guita? No, en todo caso se subvencionan ellos mismos. Pero el peronismo entendía que si queremos industrializarnos, para tener una sociedad más compleja y depender cada vez menos, acuérdense, independencia económica, cada vez menos de otros países, esto es necesarísimo hacerlo. Y esto trae mucha tensión, mucha tensión. Pero no acá, en el mundo entero, insisto con esto, porque cada vez que uno escuche, esto pasa solamente en este país, no son más que pelotudeces, esto pasa en el mundo entero. Estados Unidos tuvo una guerra de secesión que duró 4 años, donde el norte industrial entró en guerra, 4 años, con el sur esclavista. 4 años de guerra civil, 4 años de guerra civil. Fenomenal, ¿eh? Impresionante. Y sí, todo proceso de industrialización implica conflicto entre distintos sectores sociales, porque hay que sacar a uno para proteger a otro. Conflictos, severos conflictos. Bueno, y fue así como estos sectores que aborrecieron del peronismo, por los motivos que acabo de explicar, fueron confluyendo en una poderosa fuerza política. En junio de 1955, acaudillados por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que también advirtió en el peronismo una sólida competencia, una peligrosa competencia, porque yo les puse las exequias de Vaperón. Basta ver ese film para darse cuenta del tipo de adhesión que generaba el peronismo. Era una devoción ya cuasi teológica, y más aún la figura de Vaperón. Cuasi teológica. Era una suerte de divinidad. Esto a la Iglesia ya no le gustaba nada, y habíamos señalado que había sacado la educación religiosa, se había negado a tutelar a través de Dios a la Constitución de 1949, la Constitución peronista. El caso es que la Iglesia organizó el golpe. Fue uniendo distintos militares y confluyó en una fuerza que aplicó técnicas terroristas para desmovilizar al pueblo. El 16 de junio de 1955 arrojan bombas sobre la Plaza de Mayo. Esto ya lo hemos señalado, más de 300 muertos, para generar desmovilización. Es decir, no querían otro 17 de octubre, no querían que la gente se movilizara para defender a Perón, a la figura de Perón y al gobierno de Juan Domingo Perón, con todo lo que eso representaba. Profe, una pregunta. Sí, Esteban, sí.
¿Esto se considera del 52 al 55 segundo gobierno de Perón o se considera parte del primer gobierno del 46 No, al no, no, 55? dijiste bien. Parte del segundo gobierno del Perón, del 46 al 52, y del 52 al 58 hubiese sido el segundo gobierno, pero queda conculcado Claro, en septiembre del 55. Exactamente. por el golpe. Entonces, exactamente. Entonces, este intento terrorista que termina con combates, habíamos señalado, en todo el Bajo, serios combates entre parte del ejército y la armada, es sofocado, pero el clima ya estaba tan enrarecido y ya estaban tan lanzados los golpistas que lo lograron 3 meses después. Entre medio, el 31 de agosto del año 55, Perón lanza ese famoso discurso que dice 5 por 1 no va a quedar ninguno, que todo peronista está aislado o de una organización puede dar muerte a cualquiera que se alce contra el gobierno constituido, dar muerte, dice. Así que esto no hace más que envalentonar a sectores de la Fuerza Aérea, de la Armada, y en septiembre le dan el golpe a través del general Lonardi. Y esto ya es otra historia que algo hemos hablado, pero no llegamos a ver el tema de la dictadura militar, solamente hablamos de algunos antecedentes. Pero conste señalar que en esos antecedentes está muy presente la feroz represión que el antiperonismo impulsó para desperonizar a la sociedad argentina y sobre todo para eliminar todas las conquistas que se lograron en aquel periodo de la historia. Eliminarlas, socavarlas, terminar con todo eso, con las jubilaciones, con las 8 horas, con la indemnización, con las vacaciones pagas. Si por la patronal fuese, volveríamos al siglo XIX. Es decir, las conquistas nunca son de una vez y para siempre, ¿eh? Lo que se tuvo durante mucho tiempo, un día se puede terminar. No está garantizado. Y empezaron con prohibir el nombre de Perón. Y con fusilaron a un general de naciones y a un coronel, a Valle y a Cogorno, el antiperonismo. Los fusilaron ahí en Palermo, por alzarse contra un gobierno de facto. Es decir, dejaban claro cuál era la política que iban a aplicar, a sangre y fuego. Sangre y fuego. Les recomiendo el libro de la Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que es maravilloso, y les recomiendo el cuento de Rodolfo Walsh, Esa señora, que es brillante, es sobre el cuerpo de Eva Perón, lo que hicieron y lo que pasó con el cuerpo de Eva Perón, que yo les comenté la anécdota. Profe, creo que se llama Esa mujer. Esa mujer, exactamente, esa mujer. Es maravilloso, ¿eh? Es un cuento cortito, ¿eh? Se lee en un día. Es impresionante. Es un reportaje que le hacen a el coronel que tuvo el cuerpo de Perón, de Eva Perón, que mató a su propia esposa, creyendo que era alguien que estaba entrando a su casa, porque tenía en su casa el cuerpo de Eva Perón. Sí, es para una película de terror, sinceramente, porque no se sabía qué hacer con ese cuerpo embalsamado. Lo escondieron en varios lugares hasta que lo sacaron y lo enterraron en Milán, con un nombre, Diana Maggi, Diana Maggi, un nombre, y la iglesia tuvo que ver en eso. Y nadie, más que inteligencia del ejército, supo durante 18 años dónde estaba el cuerpo de Perón, porque no querían que se convirtiese en un santuario, en un centro de, digamos, en una convocatoria política, en un factor, un hecho político fenomenal. Es muy loco eso, ¿eh? No saber qué hacer con el cuerpo de un muerto. Es impresionante. Yo cada vez que pienso, es Seguía increíble. teniendo después de muerta, es por el poder que seguía teniendo después de muerta. Pero ese miedo. claro, Nora, sí, pero es increíble no saber qué hacer con eso. Esconderlo atrás de un teatro, tener una camioneta. Estamos hablando de un muerto, estamos hablando de un cadáver embalsamado. Sacarlo escondido, robarlo. Incluso fue dañado. Sí, horrible. Paco Manrique, sí. Uf, el alma humana es insondable, ¿eh? Tenés que estar muy mal para patear un muerto, ¿eh? Y sí, tenés que tener un... Pero no lo quiero señalar como un hecho mórbido, sino que lo quiero señalar como antesala de la tragedia. Alguien que es capaz de patear un cadáver es porque es capaz de hacer cualquier monstruosidad. Y de hecho pasó cualquier monstruosidad. Sí, y sí, y sí. Si está a la disposición y el estado de ánimo para que eso suceda, y bueno, atengámonos a cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa de cualquier cosa, ¿eh? Sí, parece una pieza de Shakespeare. Sí, parece una pieza de Shakespeare. Sí, lean Ricardo III y se van a caer de traste. Obra que hicimos en La Campana en 1989. Por los niveles de violencia y digamos, de miseria política. Bueno, eso sucedió.
y recién 18 años después le devolvieron el cuerpo. Es increíble, es para escribir una obra, mira, porque cada vez que pienso sobre el fenómeno, 18 años después le devolvieron el cuerpo. Es Es que, increíble. profe, fue un hecho político. Y también es Claro. interesante como pensarlo de que el nombre del cuento de Walsh es esa mujer. Y también, no solamente es en cuanto a la representación de Eva como persona política del peronismo, sino también como a lo femenino. Porque no le hicieron, o sea, si bien al cuerpo de Perón le hicieron sus cosas, no tanto como lo que le pasó a Eva, ¿no? En su cuerpo. No, es verdad, sí, claro, me quedo pensando, sí, el cuerpo de Perón, no sé si ustedes saben, años después, 1987, le cortaron sí, Darío sobre. Qué macabro. Sí, hablemos de política, de historia, de porque sí. Qué locura. Sí, sí. Bueno, las Está pasiones que han desatado, las Perdón. pasiones, pero eso que denota, las profundas pasiones que han desatado y que no se extinguen. Sí, sí, Nora. No, que está la película también, Operación Masacre. Está la película, sí, 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 filmada en la década del 70. Encontré un muerto que habla, así empieza Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Hay un muerto que habla, porque ustedes saben que 3 de los fusilados se salvaron, se hicieron los muertos, dejaron de respirar y se salvaron. Impresionante. Y uno de ellos, ironías de la historia. Alguna vez mi viejo me decía, antes de las elecciones del 83, ¿cómo le explicás a un tipo que daba la vida por Perón, que era peronista, acérrimo, y que a su hijo se lo mató Perón, o a una facción del peronismo? Es parte de la tragedia argentina. Cito esto, me acuerdo, me decía mi papá, Julio Troxler se salvó, fue uno de los 3 que se salvó de los fusilamientos de José León Suárez. En 1973, con el triunfo de Cámpora, el regreso de Perón, lo nombran subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Estaban Montoneros. Al año siguiente, caminaba por una calle de Barracas, pasa un Ford Falcon con 5 monos adentro armados hasta los dientes, gente de la AAA peronista, y lo acribilla a balazos. Increíble, ¿verdad? No lo mató el antiperonismo, lo mató el peronismo. Lo fusilaron como un perro contra una pared en Barracas, a Julio Troxler, que se había salvado de un fusilamiento. Increíble. Bueno, paradojas de la historia argentina. Alguien que se salva de un fusilamiento y 17 años después te matan los propios. Te fusilan como un perro en la calle. Así terminó Julio Troxler. Bueno, chicos, misceláneas de la historia argentina. Se puede seguir, yo puedo seguir 15 horas más. Pero ustedes no. Pero ustedes no. La próxima, 2 preguntas sencillas sobre estos 2 temas. No más. 2 horas para desarrollarlo, ya, lo suben al Classroom, y ¿El ya tercer estamos. gobierno no? ¿El tercer gobierno de Perón no? No llegamos a verlo, Esteban. No. Y dentro de 15 días dijimos que Seilikovic, Taki, Candela, Falsetti y Nicole Ruiz Díaz. ¿Dije bien? Sí, ¿Vos? profe. Parcial. Profe, Fenómeno. Bueno, chicos, una nos consulta. vemos. Dime. El domingo. ¿El miércoles nos conectamos directamente acá o no? Sí, se conectan y yo les paso las preguntas, ¿sí? Ok, listo. ¿Sí? Genial. Listo. Bueno. Chao, chicos, que les vaya bien. Suerte. Chao, Chao, profe, gracias, muchas saludos. gracias.